Vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro Primera Carta a Timoteo, capítulo 3. Primera Carta a Timoteo, capítulo 3. Primera Carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Lo tenemos allí. Primera Carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el verso 8 hasta el verso 16. 8 versículos allí. Hasta que todo lo tengamos, vamos a leerlo unánimes todos. Amén. Yo leo el primero, ustedes todos van a leer el siguiente versículo allí. El tema de hoy tiene que ver con tener una mentalidad de iglesia. Amén. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Leo el verso 8 y ustedes continúan con el verso 9 en adelante. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, te damos gracias, bendícenos en esta noche con tu poderosa palabra. Te pedimos que el consejo de la palabra, Señor, pueda traer a nuestras vidas refrigerio, que el consejo de la palabra pueda producir en nosotros, mi Dios amado, la importancia de servirte y de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Te pedimos en esta noche, Señor, que toda distracción, que todo espíritu de error, todo lo que quiere, Señor, desenfocarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea apartado por el poder de tu palabra y echado fuera a lugares secos y sin reposo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracia y te damos un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Alábalo que Él vive. Alabado el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, fíjese, voy a tratar de ser lo más breve posible. Fíjense que una cosa que el Señor Jesucristo siempre ha tratado de hacer o trató de hacer con sus discípulos, mis amados hermanos, es que cambiarle la mentalidad, cambiarle la mentalidad que ellos traían de sus inicios, desde su familia, una mentalidad a veces totalmente equivocada, ajena al propósito de Dios, ajena al conocimiento de la palabra, una mentalidad que ellos quizás pensaban que el ser cristiano podían hacer lo que le daba la gana, que el ser un seguidor de Cristo, ellos podían, bueno, tenemos al maestro, muchos de ellos, sin embargo, muchos de ellos tenían la mentalidad que bueno, si este es el Mesías, este es el que nos va a librar del yugo de la esclavitud que tenían en ese entonces a través del pueblo del gobierno romano. Muchos de ellos pensaban de esa manera, que el Mesías iba a aparecer con un ejército, iba a aparecer, alabado el nombre del Señor, con una vestidura, con una armadura, con una caballería, alabado el nombre de Cristo Jesús. Y ellos habían pensado, si este es el libertador, entonces Él es el que nos va a librar de este yugo que estamos padeciendo por el gobierno romano. Pues no fue así.
Jesús sí era el Mesías prometido, pero Jesús vino, su mensaje siempre fue, alabado el nombre de Cristo, en contra de la lógica del hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que tiene a su lado, Dios, dígale, Dios siempre va a ir en contra de tu lógica, de tu razonamiento. Es por eso que la palabra del Señor es tan importante y vital, mis amados hermanos, para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque ella es la que va a producir en nosotros, mis amados hermanos, una limpieza espiritual. Va a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Si usted le da entrada a la palabra de Dios a su vida, entonces su vida va a ser moldeada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted se mira hace algunos años atrás, usted puede entender, ay Señor, cómo he cambiado, cómo Dios me ha procesado, cómo Dios ha tratado conmigo, cómo su santa palabra ha producido algo bueno en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no lo ha hecho Dios? ¿O no lo ha hecho Dios? Dios va a producir todo lo bueno que Él diseñó en la eternidad, lo va a hacer a través de su palabra. Si tú te dejas, dígale al que tiene a su lado, si tú te dejas moldear, si tú te dejas renovar, si tú te dejas cambiar, lo que Dios va a hacer contigo este año, Dios lo va a hacer a través de su santa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él ya lo profetizó. No espere usted que alguien venga, se pare en este lugar, un predicador, un profeta, un maestro, un apóstol, un evangelista, sea quien sea, y le dé una palabra a usted. Ya en el libro de la vida, aleluya, en el libro eterno que es la palabra de Dios, están todas las promesas que fueron dadas para nosotros. Nosotros tenemos que solamente activarla, creerla y caminar en ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si yo fuera usted, le diera un aplauso, por lo menos uno, aleluya. Y esas palabras, oiga, que hoy en día nosotros podemos disfrutar, que fueron las palabras que Jesús por muchos años le dijo a sus discípulos. Le dijo, de hecho los discípulos en una oportunidad le dijeron al Señor, Señor, se reunieron con Cristo y le dijeron, Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, porque a veces no entendemos lo que está diciendo Jesús. Muchas veces habló en parábola para que ellos pudieran entender el mensaje. Cuando dicen gloria a Dios. Mas sin embargo ellos endurecían su corazón, su cerviz, su mente, aleluya, y no dejaron, muchos de ellos no dejaron que la palabra de Dios los procesara. Y uno de los propósitos que Cristo quería a través de sus discípulos era llevarlo a tener una mente de iglesia. Ya vamos a ver qué es lo que significa tener una mente de iglesia. Cuando usted y yo caminamos con una mentalidad de iglesia, iglesia, mis amados hermanos, lo podemos traducir que es el cuerpo de Cristo. Cuando usted camina con la mentalidad de que usted es parte del cuerpo del Señor, cuando usted camina con la mentalidad de que usted es parte del ejército del pueblo de Dios, que ha sido llamado para gobernar, que ha sido llamado, mis amados hermanos, para tener poder y autoridad, que ha sido llamado, alabado el nombre del Señor, no para hacer cola, sino para hacer cabeza, que ha sido llamado, mis hermanos, para poseer la tierra que se nos prometió. Cuando usted camina con esa mentalidad, entonces usted va a rumbo fijo, usted va a puerto seguro, usted sabe dónde está parado, dónde está parada. Cuando usted tiene esa mentalidad, alabado el nombre de Cristo, usted sabe para qué Dios lo llamó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Caminar con una mentalidad de iglesia no es ser religioso, no me estoy refiriendo a eso. Cuando yo hablo, mis amados hermanos, de caminar con una mentalidad de iglesia, les digo y les indico de que usted tiene que caminar como Cristo caminó, que usted tiene que andar y pensar. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, alabado el nombre de Cristo Jesús, usted camina con una mentalidad de iglesia. Camina con una mentalidad de nación, de reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Cristo que nosotros predicamos, mis amados hermanos, no fue un Cristo mediocre. No. Fue un Cristo de poder. O es un Cristo de poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que tiene el poder para transformar, trastornar la vida de los hombres. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Él, a través de su palabra, tiene ese poder. Y nosotros, como su pueblo, como el cuerpo del Señor, fuimos llamados a caminar con una mentalidad de iglesia.
Y caminar con una mentalidad de iglesia tiene que ver, de aquí que a mí me tiene que doler el cuerpo del Señor. Cuando a ti te duele la necesidad ajena de tu hermano, de tu hermana. Cuando a ti te duele, cuando tú sabes que alguien que tú amas, alabado el nombre del Señor, está pasando por una situación difícil. Tú tienes la mentalidad de iglesia y tú le dices: Señor, tengo dos formas, tengo dos alternativas para ayudar a mi hermano. Número uno, orar por ellos para que Dios le bendiga, Dios le ayude, Dios le levante. A veces cuando vemos que hay gente que no se han congregado porque quizás el diablo le ha dado golpes, la vida le ha dado golpes, alabado el nombre del Señor, y están en el suelo, nosotros no podemos ser indiferentes a la situación de alguien en esa condición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sino que cuando yo tengo una mentalidad de iglesia, yo entiendo que mi hermano y mi hermana necesita también de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y darle la mano, número 2, darle la mano para levantarlo. La Biblia habla en el libro de Tesalonicenses, dice: si alguno de vosotros es sorprendido en alguna prueba, en alguna falta, si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros, es decir, vosotros que son espirituales, es decir, los que tienen la mentalidad de iglesia, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Los que son más fuertes quizás en el espíritu, los que pueden orar más, los que tienen más palabras, alabado el nombre del Señor, tenemos que restaurar a los más débiles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Restaurarles con espíritu de mansedumbre. No sea que mañana seamos nosotros que seamos sorprendidos en una falta y estemos pidiendo misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando tú tienes la mentalidad de iglesia, mis amados hermanos, tú sabes que eres parte de una familia, de un equipo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cómo se siente usted, mi hermano Ramiro? Le pregunto al hermano Ramiro, ¿cómo se siente usted apoyando la selección de Colombia, la selección de fútbol? ¿Cómo se siente usted? Patriota, ¿verdad que sí? Apoyo a la selección, ¿verdad, mi hermano Luis? ¿Verdad? Usted se siente: hoy gana Colombia, es mi equipo, lo apoyo. Es más, me pongo una camiseta para apoyar a mi equipo. Igual a los que apoyan a la Vinotinto. ¿Ves, Javier, cómo vino Javier? ¿Ve? De la Vinotinto vino Javier hoy. Porque apoya una selección. Porque él está diciendo, cuando en el caso de Javier, que tiene una camiseta de la selección de Venezuela, está diciendo: yo apoyo ¿a quién? ¿A quién? Yo soy parte ¿de quién? Del equipo, de esa familia, de ese estadio, de esa selección. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me he visto como ellos, a veces juego como lo juegan los futbolistas. Lo mismo sucede cuando los creyentes, mis hermanos, tienen la mentalidad de iglesia. Cuando una persona que ha sido renovada por la palabra de Dios camina con una mentalidad de iglesia, tiene que vestir, tiene que andar como Cristo anduvo, tiene que hablar como Cristo habló. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiene que hacer las obras que Él mismo hizo. Dale un aplauso al Señor. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Aquí hay dos claves fundamentales acá en este pasaje de la Biblia. Ya vamos a ver dos cosas importantes, Irienda, dos cosas importantes en este pasaje. Yo quiero que usted se vaya un poquito más atrás en el capítulo 3 allí, pero versos anteriores. En el verso 5, todavía el apóstol Pablo hace un llamado de atención al pastor Timoteo y está diciendo que para que hayan líderes y diaconados dentro de la casa de Dios tiene que tener una característica. Hay un filtro, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay un filtro. Y usted a veces dirá: pero es que yo me siento incómodo cuando yo veo que la Biblia comienza a prohibir, cuando la palabra de Dios comienza a sacar un listado de cosas. Yo tengo que hacer así, tengo que hacer aquello, y yo no me adapto a eso. Hay gente que piensa así, de esa manera. No se adapta a lo que la Biblia dice. Vea lo que la palabra de Dios dice. Dice en el verso 5: pues el que no sabe gobernar, lo tiene allí en la pantalla. El que no sabe ¿qué? El que no sabe ¿qué? Gobernar. Número 1, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios? ¿Cómo cuidará de la casa de Dios? Si no hay gobierno, oiga, número 1, dos cosas importantes. La una, si no hay gobierno en mi vida, yo no puedo tener mentalidad de iglesia. Si yo no me gobierno, si yo no gobierno mi carne, si yo no gobierno mis pensamientos, si no tengo el dominio propio, dígale al que tiene a su lado: tiene que tener dominio propio.
Gobierno significa tener dominio propio. Si no hay dominio propio en mi vida para controlar mis impulsos, para controlar la ira, para controlar las palabras, entonces estoy lejos de ser o tener una mentalidad de iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vea lo que dice. Pues el que no sabe gobernar, dice, su propia casa. Oiga, cuando la Biblia habla de casa, se está refiriendo a tres. Y podemos tomarla, por ejemplo, o como ejemplo podemos tomar una o dos. Cuando la Biblia habla de casa, se está refiriendo a una casa normal, su hogar, su casa, su vivienda. Amén. Amén. Me está captando. Dos, cuando la Biblia habla de casas, también se refiere a usted como casa, como templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando la Biblia habla de casa, se refiere a veces Dios hablándome a mí como casa donde Dios habita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como morada, ¿verdad que sí? Si yo no sé gobernar esta casa, haga así conmigo, si yo no me gobierno mi casa, usted tiene que gobernar su casa, entonces no puedo tener una mentalidad de iglesia, no puedo caminar con una mentalidad de iglesia. Para poder tener una mentalidad de iglesia, número uno, mis amados hermanos, tenemos que gobernar nuestra casa. Y no hablo de una dictadura, de que usted va a llegar a salir de acá, usted va a llegar a su casa y entonces usted le va a decir a la gente, bueno, aquí llegué yo. Apágame el televisor, quítame esto, saca de aquí esto, fuera tú de aquí. No se está refiriendo a eso. No es implementar una dictadura dentro de su hogar. La dictadura que tienes que implementar es en ti mismo. Dale un aplauso al que vive. Tienes que gobernar la lengua. Hay que gobernar la lengua. Entonces, si no gobernamos la lengua, o no gobernamos nuestros deseos, nuestros apetitos, entonces, ¿cómo vamos a caminar con una mentalidad de iglesia? ¿Cómo vamos a cuidar de la iglesia del Señor? O es decir, ¿cómo camino con una mentalidad de iglesia? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si no sé gobernarme a mí mismo, entonces yo no puedo cuidar de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Número 2. Ahí está en el verso 15 del capítulo 3. Verso 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debe. ¿Cómo debe qué? ¿Cómo? Número 2. Conducirme. ¿Dónde? ¿Dónde? En el mercado. ¿Dónde? Amén. En la casa de Dios, pero también tengo que conducirme bien en el mercado. En mi propia casa, allá afuera en la calle, en el trabajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque qué fácil es tener mentalidad de iglesia aquí adentro. Oiga, es fácil tener una mentalidad de iglesia aquí adentro. ¿Ah? Pero qué difícil es tener una mentalidad de iglesia allá afuera. ¿Y sabe usted lo que significa iglesia? Iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa o denota salir afuera o salir fuera. Amén. Amén. La iglesia no está compuesta solamente por un recinto. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han sido llamados por el lavamiento de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Esa es la iglesia. Pero para que yo pueda tener una mentalidad de iglesia, mis amados hermanos, yo tengo que aprender a cómo conducirme. ¿Ah? Hay gente que las cosas las hace a su manera. No escuchan consejo, no escuchan, no oyen una advertencia de parte de Dios, no reciben una advertencia de parte de Dios. Dios le está diciendo: detente, alto, para, cállate. Y ellos siguen. No puedo caminar con una mentalidad de iglesia. ¿Cuál va a ser el resultado para avanzar? ¿Cuál va a ser el resultado de yo caminar con una mentalidad de iglesia cuando yo me gobierno y me sé conducir? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va a ver usted cuál es el resultado? El resultado está allí mismo en el verso 15 y dice: para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna
y baluarte de la verdad. El resultado, mis amados hermanos, de caminar con una mentalidad de iglesia es que yo voy a hacer ¿qué significa una columna? ¿Cómo? Dios mío. Mantenerse firme. ¿Qué más? Una base, un apoyo. Javier, que es el constructor, el que sostiene, resiste, ¿verdad que sí? Resiste. Si no fuesen por esa columna, mire, esa, aquella que está allá, otra que está allá atrás. Hermano, este edificio se viene abajo y nos cae encima. ¿Ah? Que el Señor nos guarde. Amén. Si no fuesen por esa columna, entonces este edificio no tuviera la capacidad que tiene para albergar tanto peso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando usted y yo caminamos con una mentalidad de iglesia, mis amados hermanos, usted entiende que usted ha sido llamado a ser una columna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice: al que venciere, oiga, al que venciere le haré columna en la casa de mi Dios, y nunca jamás saldrá de ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Usted sabe lo que significa ser una columna en la casa de Dios? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que significa sostener el peso del reino y de la gloria de Dios? ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando tú caminas con una mentalidad de iglesia, mis amados hermanos, tú representas una columna en la casa de Dios. Dígale al que tiene a su lado: ¿de qué estás hecho? ¿De madera? ¿De concreto? ¿De qué estás hecho? Pregúntele al que tiene a su lado: ¿de qué estás hecho? Estoy hecho de verdad, dígale. Estoy hecho de verdad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Una columna. Dijo Meuro, que nadie la mueve, ¿no? Eso no lo puede sostener a menos que venga acá un sismo muy grande y la vuelva a picadillo. Pero mientras no pase nada, ella va a estar ahí firme. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Sosteniendo. Y más adelante dice: seremos columna y baluarte. Oiga, baluarte. ¿Qué significa baluarte? Un baluarte, mis amados hermanos, denota allí, como está en la palabra del Señor en Timoteo capítulo 3, un baluarte. Dice el apóstol que vamos a hacer columna y baluarte porque la columna no puede estar descubierta. El baluarte es todo lo que está alrededor. Oiga, esta fortaleza, esas paredes que usted ve, todas esas paredes, todo eso significa un baluarte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un baluarte significa una bóveda, o denota bóveda. Es decir, mis amados hermanos, cuando yo tengo mentalidad de iglesia, yo represento seguridad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Represento una barrera. ¿Qué cosa tan mala hay de creyentes, de gente que han sido lavados por la sangre del Cordero, y allá afuera hay una cantidad de gente loca que aún hablan mal de las iglesias del Señor delante de ellos, y ellos no dicen nada? No representa una barrera, una defensa para defender el evangelio, por lo menos para decirle: mira, ya va, yo creo que tú estás equivocada o equivocado de lo que estás diciendo. ¿Por qué tú estás hablando mal de las iglesias? ¿Por qué tú hablas mal de los ministros, hablas mal de los cristianos, hablas mal de los evangélicos? ¿Por qué? ¿Qué te han hecho esa gente? ¿Qué te han hecho? Por lo menos presentar una defensa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ah, claro, algunos dirán con razones, porque hay cristianos que dan mal testimonio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero no significa que somos todos. ¿Cuánto dicen amén? La mayoría, mis amados hermanos, somos columna y somos baluarte en la casa del Señor. Dale un aplauso al que vive. Alabado el nombre de Cristo. Caminar con una mentalidad de iglesia, ya voy a concluir. Caminar con una mentalidad de iglesia es la que nos va a llevar a nosotros, mis amados hermanos, a pisar firme, a estar seguro que yo represento, que lo que Dios me ha dado y donde Dios me ha puesto, alabado el nombre del Señor, yo tengo que cuidar y resguardar eso. Donde Dios me ha puesto, donde Dios me ha llamado, yo tengo que cuidar el lugar donde Dios me puso.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si usted no ama o no cuida donde lo que Dios le entregó o donde Dios lo puso, usted no ama a nadie, hermano. Usted no ama a nadie. Si no amo a mi prójimo, al que yo veo a diario, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo? Si yo no amo a mi hermano, que veo, que puedo palpar, ¿cómo voy a amar a Dios, que es invisible? Al invisible, ¿cómo lo vamos a amar? Explíqueme usted. Es complicado, es complicado. Pero cuando yo camino con una mentalidad de iglesia, y usted sabe, y usted dice ahí, Señor, yo este hermano, ay, Señor, este hermano me cae gordo, este hermano no sé, pero aunque me cae gordo, lo amo. ¿Cuántos dicen uno de Dios? Aunque usted le da un consejo y no lo hace, no lo escucha, lo amamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha aconsejado y nosotros también no hemos obedecido a la voz de Dios. Y Él todavía nos sigue amando. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, para ya concluir, caminar en la vida con una mentalidad de iglesia es caminar con una mentalidad de reino. Caminar con una mentalidad de reino no es religiosidad, es caminar con una mentalidad de reino. Ponte de pie en esta noche.